libros, el famoso tema del canon de la Biblia, ¿sí? Así se llama la lista de libros, canon, ¿sí? Como el canon de la música, ¿no? Vamos a ir a eso ahora. Una vez que abra esta cuestión, claro, el canon bíblico, ahí está. A ver si podemos. Ustedes me avisan siempre si es que se ve, porque a mí se me demora un poquito en aparecer. Sí, se ve la presentación, ¿cierto? No. Sí, profe. No, Ya. todavía no. ¿Seguro? A mí nada. Vamos a sacar. Por este lado sí se ve todavía. O sea, se No, ve sí, por acá el también. PowerPoint, pero no está PowerPoint como sí se ve. proyección. Sí, se está proyectando. Ah, no, pero no está como proyección, sí. ya. Ahí se ve el PowerPoint y ahí. Ahora sí, el PowerPoint. Sigue viéndose el PowerPoint, no se ve la El canon proyección. bíblico. Ah, ya entendí. Pero está igual que en antes, o sea, es legible. No. No, pero la idea es que se vea bien, pues. Esto queda después presente ahí. Pantalla completa. Ah, claro, a pantalla, gracias, a pantalla completa. Ya, entonces vamos a. Me tengo que mover ya. Opción. Dejar de compartir. Compartir. Ya, es que este abre la presentación en una ventana diferente. Entonces no comparte igual. Ahora deberían ver la presentación. ¿Ahí sí? Todavía no, al parecer No, está Está cargando. vemos en proceso. nosotros. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Ah, o sea, no me habían avisado nada. Se vio la pura presentación como íbamos pasando nomás la. Ya, muy bien. El canon bíblico. Cuando hablamos de canon bíblico, lo que entendemos es la lista de libros de la Biblia. ¿Ya? Para explicarlo en fácil, digamos. ¿Ya? Entonces, cuando usted escucha hablar del canon católico, del canon evangélico, de libros canónicos, estamos hablando de la lista de libros que componen la Biblia. Y la palabra viene del griego canón, y canón significa caña. Una caña. Una caña de bambú, digamos, una caña. De papiro probablemente más que de bambú, pero ya. Y era una caña que usaban los arquitectos, los albañiles, para medir en la construcción inicialmente. Una especie de metro. ¿Ya? Por eso los arquitectos siempre andaban con la caña, porque ahí andaban midiendo. Y de ahí pasó a ser sinónimo, canón, de medida, norma. ¿Sí? Medida y norma. Y de ahí que la medida de los libros que se incluyen en la Biblia se llama canon. Porque son la lista de los libros que están en la Biblia, y dos, porque son los libros que son norma para los cristianos. De ahí que, por ejemplo, el acto en que la iglesia declara santo a alguien se llame canonizar. Es decir, transformar en norma la conducta de vida de un cristiano. No se le canoniza porque sea bueno para los milagros, sino porque su ejemplo de vida se transforma en norma, en medida, en ejemplo para los demás cristianos. ¿Sí? Por eso se llama canonizar. ¿Sí? Bien. La lista de los libros que integran la Biblia. Esa es la definición más simple del canon. Y, obviamente, siempre hay que empezar a complicarlo un poco. Tenemos al menos 3 cánones principales. Hay más, pero nos vamos a centrar en los 3 más importantes, porque si no nos vamos a enredar, y tampoco información que sea demasiado útil para lo que uno va a hacer, digamos. Son el canon hebreo, el canon griego y el canon cristiano. O sea, lo vamos a señalar de esa manera. Hebreo, griego y cristiano. Y a partir de esto vamos a explicar el tema de la diferencia entre evangélicos y católicos, etc. Bien, el canon hebreo. Ahí tiene una página de la Biblia hebrea, ¿no? Ahí se fija lo que yo le decía, pues esas son puras consonantes. Y no sé si alcanzan a ver ahí que hay unas rayitas abajo. ¿Lo alcanzan a ver o no? De las letras. ¿Al revés o no? Sí. Justo, va de derecha a izquierda. Se escribe de derecha a izquierda, ¿no? No es que esté al revés la imagen, No, así porque son las como letras. que al pie de... Ah,
Así son las letras. Entonces va de derecha a izquierda, se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y si se fijan abajo de las letras hay unas rayitas, ¿las ven o no? Unos puntitos. Ujú. Ya, esos son las vocales. Ah. Esas son las vocales que se agregaron después. Entonces, claro, al pasarlo al griego, sale el doble de texto. Ya, muy bien. El canon hebreo empieza a ser fijado a principios de la era cristiana, es decir, siglo primero de la era cristiana. ¿Por qué? Porque obviamente el surgimiento del cristianismo, con sus propias escrituras sagradas, hizo que fuera necesario fijar qué libros eran inspirados y qué libros no para los judíos. Antes de eso, el tema era súper abierto. Había libros que algunas comunidades tomaban como palabra de Dios, otros no, porque el consenso judío es que los 5 primeros libros de la Torá es por excelencia la palabra de Dios. El resto, mientras ayude a comprender esos 5 primeros libros. Entonces había mucha flexibilidad. De hecho, si bien los textos apócrifos del Nuevo Testamento ocuparán un volumen, un libro, los textos apócrifos del Antiguo son 4, 5, 6 libros, porque había mucha literatura y nadie se había preguntado, estrictamente hablando, cuánto de eso era palabra de Dios y cuánto no. No era necesario. Pero surgiendo el cristianismo y la disputa entre cristianos y judíos, cuando se empiezan a separar las dos comunidades y el cristianismo se vuelve una religión independiente, es necesario fijar qué textos son palabra de Dios y qué textos no. Por eso se fija en esa fecha. Ese es el canon que usan para el Antiguo Testamento los judíos, bueno, para ellos su Biblia, ¿no? No el Antiguo Testamento, los protestantes y las sectas pseudocristianas, testigos de Jehová, mormones, etc. Ocupan el canon judío. Por eso excluyen 7 libros que nosotros sí incluimos en la Biblia. O sea, si esto fuese una clase de un pastor evangélico, diría, la Biblia católica tiene 7 libros de más. Pero como la clase es católica, decimos, los evangélicos tienen 7 libros menos. Ahora les voy a explicar después por qué tenemos razón y ellos no. No porque el profe sea católico, sino porque hay razones históricas para señalar eso. Bien, la Biblia hebrea se divide en 3 secciones. Torá, Nevi'im, Ketuvim, en los nombres hebreos. ¿Por qué lo pongo en hebreo? No para quebrarme, sino porque los judíos llaman a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento Tanaj, Tanaj o Tanakh, como quiero decir. La K en hebreo es una especie de cajota, digamos, Tanaj, así como gutural. Y Tanaj, ¿por qué? Porque son las iniciales de Torah, Nevi'im, Ketuvim. O sea, en el fondo lo que quiere decir el nombre Tanaj es la Torah, los profetas y los escritos. Vamos a verlo al tiro. La Torah, la ley, la instrucción, como yo les decía, cuando se habla de la ley de Moisés, se habla de estos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los otros escritos. Y para eso vamos a citar del libro de Sirácides, o Ben Sirac, o Eclesiástico, o Sabiduría de Sirac, como sea que aparezca en su Biblia, el prólogo que es muy interesante y que ya muestra que estos textos, esta división existía en la época por lo menos del Eclesiástico, que estamos hablando del siglo VI, si no me equivoco, antes de Cristo. Ya, ¿alguien lo tiene para que lo pueda leer? Eclesiástico, Sirácides, Sirácida, Ben Sirac, el prólogo del traductor, dice acá. Antes Yo del lo capítulo. tengo. Ya, léalo por favor, para que vayan viendo cómo aparece eso. Ese texto es muy útil, ¿eh? Léalo por favor. Eclesiástico Sirácides, ¿cierto? Ese, tiene la latinoamericana, la caché al tiro. Sí. No es que sea Matea, lo que pasa es que me interesó cuando usted dijo que ese era interesante, así que lo busqué para leerlo posteriormente. Muy bien. Léalo por favor. Dice, 2 siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirac, escribió este libro que No, es esa es la una introducción síntesis. que hace la latinoamericana. Estoy hablando del libro. El libro de Sirácides o del Eclesiástico, dice. Este libro es conocido con 2 nombres. No, El ese primero es recuerda. Espérame, acá tengo la latinoamericana. Déjeme ver cómo lo titula. Prólogo del traductor griego. Eso. Ya. Dice, la ley, los profetas y los demás escritos que los han seguido. Momento. ¿Se fija que ahí es la edición? Ley, profetas, escritos. Ya, sigue nomás.
La ley, los profetas y los demás escritos que los han seguido nos han dado tantas excelentes enseñanzas que al parecer se debe felicitar a Israel por su doctrina y su sabiduría. Pero no bastaría con guardar esas verdades para nuestra introducción personal, pues los que aman la sabiduría tratan de ayudar, por medio de sus palabras y de sus escritos, a los que están menos familiarizados con ellos, es decir, con sus enseñanzas. ¿Sigo? Siga. Así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. Después de haber adquirido un gran dominio de ellos, se decidió también a escribir algo sobre estos temas de doctrina y de sabiduría para que los amantes del saber pudiesen a su vez dedicarse a este y llevar una vida mucho más conforme a la ley. Momento. Te fijas que los profetas y los escritos dice que son para llevar una vida más conforme a la ley, es decir, para explicar mejor la ley. Siga, hermano. Profe, Explicar lo de profe, Torah. disculpe una duda, en realidad, disculpe que decir que me escapa un poco el tema. Algo no me quedó claro al parecer como lo anoté. El tema del Eclesiastes y el eclesiástico no son lo mismo, ¿cierto? No, el Eclesiastes es un libro que en alguna Biblia aparece como Cogelet, y el No, perfecto. eclesiástico es el Sirasi de Ben Sirach. Sí. Es que ahora me surgió otra duda. Lo que pasa es que en la Biblia que tengo acá, no sé si no me he percatado antes, que ¿Cuál dice la es? Biblia de nuestro pueblo, ¿Ya? del Eclesiastes me salta sabiduría, pero después de sabiduría me lanza al tiro Mateo. No está el eclesiástico. Ah, eso lo vamos a explicar al tiro. Eso lo vamos a explicar al tiro. Sí, eso lo vamos a explicar al tiro. Terminado esto, lo Entonces, vamos a este explicar. no tiene el eclesiástico. Sí lo tiene, pero lo tiene antes. Tiene que ir al índice. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Y lo voy a explicar por qué. Me perdí. Ya, sigamos. Íbamos en el... La ley. De que mi abuelo hizo no sé qué. Hasta la ley, dice. Están pues invitados a leerlos con benevolencia y atención. Sean indulgentes con aquellos lugares donde, a pesar de todos nuestros esfuerzos para traducir bien, pareciera que no logramos acertar en tal o cual expresión. Fíjate, ahí En muestra las realidad, dificultades de traducir, ¿se fijan? O sea, estamos en un texto hebreo traducido al griego, ¿ya? O sea, él está diciendo que está tomando un texto hebreo y que lo va a traducir al griego, ¿ya? Y que no queda igual, digamos. Siga, por favor. en realidad, las cosas que se dicen en hebreo pierden a menudo su fuerza cuando se las traduce a otro idioma. Por lo demás, esto no solo es problema de este libro, pues aún las traducciones de la ley, de los profetas y de los otros escritos difieren a veces considerablemente del texto primitivo. Otro momento. Cuando escribe el autor, ya existe una traducción griega de la ley, los profetas y los escritos. ¿Me fijan? Ya, sigan nomás. El año 38 del rey Evergetes, habiéndome trasladado a vivir a Egipto, descubrí un ejemplar de esta instrucción de tan elevada sabiduría. Inmediatamente me sentí obligado a traducir el presente libro lo más cuidadosamente posible, aun al precio de grandes esfuerzos. Desde entonces y por mucho tiempo, consagré a este trabajo muchos estudios y noches sin dormir. Quería traducir todo este libro y publicarlo para uso de los que, viviendo fuera de Palestina, aspiran a ser amantes de la sabiduría y a vivir más conformes a la ley. Gracias. Ahí está completo. Fíjate que un texto, Ignacio, está antes de sabiduría en la Biblia de nuestro pueblo. Sí, sí, lo encontré. Ah, ya, Ahí medio camuflado. ya, ok. Mira, sí, esto para que me crean. Acá Gracias. tengo la Biblia de nuestro pueblo y acá tengo la latinoamericana, además de la... Ya, vamos allá. La ley, los profetas, se fija, ahí va diciendo, mira, traducir no es fácil, está diciendo que al año 38 del rey Evergertes ya existía una traducción griega de todo el Antiguo Testamento,
y está diciendo que él está traduciendo este texto del hebreo al griego. Álvaro, ¿tenías una duda o comentario? No, ya, muy bien. Ya, entonces el También orden decía que al judío es traducir pierde fuerza. que el traducir pierde fuerza y que también nos pasa a nosotros en castellano. ¿Sí? Ujú. Bien, la ley, los profetas, los escritos. Ese es el orden hebreo. ¿Ya? Vamos al griego. Y ahí aparece el Tanaj. ¿Sí? Tanaj. Torah, Nevi'im, Jerubim. Profetas, ley, profetas, escritos. Ahí tiene una página del texto en griego. Este texto se llama mayúsculo. ¿Sí? ¿Dónde? Si lo ven, Ahí. esto ya va de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Esto sí lo está vemos. de izquierda a derecha. Y aquí está para demostrar lo que yo les decía. Una, el texto está escrito sin separación, sin coma, sin nada, de corrido, porque eso obviamente ahorra plata. Acuérdense que se cobraba por letra. Entonces, tú mandabas a escribir un libro y por letra te cobraban. Entonces, ponen todo el texto junto, todo en mayúscula, y no tiene ni capítulos ni versículos. Como cuando Así uno muere. están los originales. Por eso hay que hacer un esfuerzo que también lo vamos a ver de cómo se llega a una traducción como la que ustedes están ocupando. Vamos al canon griego. En el siglo III antes de Cristo se propone la idea para la biblioteca de Alejandría y para los judíos que vivían fuera de Palestina, una traducción de la Biblia del hebreo al griego. Inicialmente se hace la traducción del Pentateuco y luego se terminan traduciendo todos los otros escritos. Entonces, con esto ya sabemos que el libro de Sirach ya fue escrito después del siglo III, evidentemente. Yo ya hice sexto, perdón. Eso indica que los judíos en la dispersión fuera de Palestina ya no entendían el hebreo. Por lo tanto, era necesario traducir al griego para que lo pudieran entender. ¿Sí? Ahora, esta traducción es una traducción bastante libre. Traduce e interpreta mucho los textos. Por ejemplo, si usted va al famoso texto de Mateo, vamos a poner un solo ejemplo, de Mateo, donde traduce, dice, y así se cumplió la escritura que decía, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pondrá por nombre Emanuel, lo que quiere decir Dios con nosotros, está citando el libro de Isaías, ¿cierto? Y si nos 7:14. vamos a Isaías, cuando lo encuentre, claro, si nos vamos a Isaías, que eso debería estar 7:14. 7:14, gracias. ¿Viste que soy malo para la cita? ¿Lo puede leer usted mismo? No, lo tenía en la memoria nomás. Pero Ya, es la muy profecía bien. del rey Ahab. Exactamente. La doncella está embarazada. Alma se cambió por Betulá. Exactamente. El Antiguo Testamento dice doncella, muchacha, joven. No dice virgen. O sea, no necesariamente virgen, sobre todo ahora, ¿no? No necesariamente virgen. Pero cuando Mateo está citando el Antiguo Testamento, dice virgen, no doncella. ¿Por qué? Porque Mateo cita de la Biblia griega, no del original hebreo. Ahora, a eso nos provoca un problema hoy en día, porque hoy día la costumbre, con la que yo no estoy de acuerdo, es que nosotros traducimos nuestro Antiguo Testamento para nuestras Biblias del hebreo, no del griego. Pero, profe, el ¿Mm? concepto de doncella igual hacía referencia antiguamente a una joven virgen, pues. De No ahí viene la necesariamente etimología. virgen, no necesariamente virgen, pero sí joven. Porque es al menos lo que nosotros, a ver, porque para que se entienda un poquito, obviamente el área es distinta, obviamente, del Lenguaje. estudio que se hace, pero a nosotros, por ejemplo, en la misma carrera de lenguaje y en la misma U, en ningún momento analizamos, obviamente a rasgos más narrativos que obviamente bíblico, probablemente tal, el concepto de la Biblia, y cuando hablamos del concepto de doncella, e incluso comparándolo con otros textos posteriores, siempre lo analizamos desde la perspectiva de que era el sinónimo, por el origen etimológico, de joven virgen en este caso. Joven virgen. No, no exactamente, no necesariamente. ¿Ya? En el mundo bíblico no exactamente. Una doncella era una joven que estaba en edad de casarse. Ya, Estamos hablando de perfecto. 14, 15 años. ¿Sí?
Mujer O sea, después del fértil. primer periodo, digamos. Ya, perfecto. O sea, Y él, entre paréntesis, disculpe, cuando María se casó con José, probablemente tenía 14 años. Ujú. disculpe, pero usted, claro, lo había dicho anteriormente que el hebreo es un idioma mucho más preciso que el griego. Y claro, el hebreo tiene la diferencia entre virgen y doncella. O sea, Betulá en hebreo es virgen y Alma es Ah, doncella, o sea, mujer en edad fértil. Por tanto, si el agiógrafo hubiese tenido la intención de decir virgen, tiene en hebreo la palabra para una decir palabra para virgen. eso. No, ahí cobra Sí, mucho más en sentido, cambio, tienes razón. Claro, pero el problema es que en el griego no está la diferencia. exacto. Entonces, ahí nos queda en evidencia que Mateo está citando la versión del Antiguo Testamento del griego y no del hebreo. Entonces, yo le decía que se provoca un problema en las traducciones castellanas actuales, porque nosotros traducimos nuestro Antiguo Testamento del hebreo. Y cuando buscamos en el Nuevo Testamento y vamos al Antiguo, cuando lo cita, no es igual. Ya. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque los primeros cristianos, el Antiguo Testamento que usaban para argumentar era el griego. Entonces, si me preguntan cuál es el Antiguo Testamento cristiano, debería ser la versión griega. Esta versión griega es conocida como los 70, LXX. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las versiones de la Biblia. Y esto lo divide en dos secciones, perdón. Legislación e historia, donde está obviamente Pentateuco y lo que conocemos como los libros históricos, y luego poetas y profetas, que obviamente incluye los profetas. Y luego los otros escritos. Y esta es la famosa versión de los 70. Me fui. ¿Ya? Ahora, la pregunta de Ignacio Bravo. Ah, no, después. ¿Vamos bien hasta aquí? Después vamos a profundizar en los 70. Este fue un ejemplo nomás rapidito para no marearlos tanto, porque yo entiendo que esto está siendo una avalancha de información. ¿Sí? Pero así es la cosa, pues, ¿qué le vamos a hacer? El canon Profe, cristiano. Diga, ¿alguien iba a preguntar profe, algo? estaba viendo que, sí, yo, Álvaro, Álvaro. que recién vimos el tema de las citas y de la confrontación y todo lo demás. En teoría uno debería, si sigue este camino de sabiduría, de leer la escritura y terminar, uno debería terminar como sin ánimo de parecerse, pero debería terminar como Mateo, Lucas, Juan, citando, hablando del mensaje de Dios y haciendo citas, donde se habló, qué se dijo, quiénes fueron los profetas, para poder explicar que Dios ha estado con nosotros siempre. Así lo vi ahora Sí, po, recién. sí. O sea, el fundamento, lo vamos a ver también más adelante, de todo discurso, digamos, tiene que ser la Sagrada Escritura. Sobre todo si está en un contexto donde hay alumnos evangélicos, testigos de Jehová, que se manejan a través del derecho con los textos, y el profe de religión no tiene idea que está citando, entonces no te pesca nadie. Entonces, no se trata de que nos vamos a cagar a biblazos, digamos, con los alumnos evangélicos, digamos, tirándole una cita para allá y otra cita para acá, pero que sí uno tiene que tener un manejo más o menos, además de su vida espiritual, digo. Como te digo, yo, al contrario de, no me acuerdo quién fue el que tiró la cita, pero en dos patadas, yo soy malo para los números, me cuesta un mundo. Esto, he empezado a hacer ahora el ejercicio de memorizar el número de la cita, porque siempre me preocupé de memorizar el texto. Me parecía mucho más relevante, pero como me ha tocado hacer clases en contextos, digamos, ecuménicos, con evangélicos, de repente me dicen, bueno, ¿y dónde está eso, profe? Y no me acuerdo. Digo, parece que está en Mateo. O sea, el texto es exactamente el texto bíblico, pero ese ejercicio hay que aprender a hacerlo. Y no se crean que porque yo lo estoy haciendo clase, yo manejo esta cuestión de realidad del derecho. Digamos, uno siempre está aprendiendo, siempre está profundizando, porque además estamos hablando de 73 libros, o sea, por lo menos los biblistas no nos vamos a quedar sin pega nunca, porque tenéis 73 libros para hacer el curso. Así que tenemos pega de aquí hasta que nos muramos. Pero es mucho lo que hay que estudiar y en general uno se especializa en algo, pero tiene que tener un manejo general. Yo, si nos queda tiempo, con el curso anterior
la última clase la dediqué a los evangelios, por ejemplo. Una, porque es mi área de expertise, los evangelios sinópticos, y dos, porque es lo que más ocupa en clase. Entonces, para que tengan un manejo más, si alcanzamos, lo vamos a ver, digamos. Eso, no sé si vamos bien por ahí. ¿Sí? Ya. Canon cristiano. El canon cristiano comienza a fijarse en torno al siglo II antes de Cristo. O sea, 110 para adelante. Cuando ya están escritos, y esto es muy clave, cuando ya están escritos todos los libros que compondrán la Biblia. Por lo tanto, nunca sucedió eso de que la iglesia pescó los libros, quemó uno, después no, ya estaban escritos todos. Y no hubo ninguna manipulación de por medio en eso. ¿Sí? Y comienza a fijarse. Las primeras listas que tenemos son del siglo II, la famosa Carta Muratori, y otras similares, que son... A ver, las primeras listas que aparecen son como lo siguiente. Una comunidad le pregunta a un obispo, oiga, ¿qué libros se pueden leer en la misa? Y el obispo le contesta, de los evangelios lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No lea Felipe porque no es seguro. O no lea este otro porque no sabemos que lo escribió. No es recomendable. Es el tono. Nunca existió una autoridad que dijera, estos libros son de la Biblia y estos libros no. Fue una cosa como de rescatar la costumbre de que libros se leían en las comunidades. Las primeras listas oficiales, como aparece ahí, son los concilios de Hipona en el 393, Cartago en el 419 y Florencia en el 1441. Imagínense el tiempo del que estamos hablando. Ahora, Hipona, Cartago y Florencia son concilios locales, tampoco eran universales. El canon de la Biblia viene a cerrarse en 1546. Recién ya hay una autoridad, el Concilio de Trento, que dice, estos son los libros de la Biblia con todas sus partes, porque todavía había dudas en algunas partes de los libros de la Biblia. Entonces, después de este simple ejercicio que hemos hecho de historia, no hay cómo probar, científicamente hablando, que haya habido una especie de conspiración, de que se hayan ocultado libros, de que la iglesia haya seleccionado libros. No hay posibilidad alguna. ¿Y por qué Trento cierra definitivamente el tema? Porque estamos en respuesta a la Reforma Protestante. Que una de las cosas que había hecho es poner en duda algunos libros que la iglesia aceptaba como inspirados, que son los famosos deuterocanónicos, los 7 libros que faltan en la Biblia protestante. Ahora, ¿por qué llamo a este canon cristiano si he dicho que las iglesias protestantes no lo siguen, siguen el otro? Porque si la Reforma Protestante fue en 1500, es decir, el siglo XVI, quiere decir que la iglesia cristiana mantuvo el canon largo, el canon griego, por 1000 años. Y después de 1000 años viene Lutero, para ponerlo figurativamente, fue un poquito más complejo, y dice, no, nos vamos a saltar este canon y vamos a volver al canon judío. O sea, hay una tradición de 1000 años que establece que el canon largo es el canon de la Biblia. Ahora, ¿cuál fue el motivo Lutero para decir, Lutero y Zwingli y todos los demás para allá, para decir que no se aceptaban estos 7 libros? Decían, porque en realidad son libros escritos en griego, no son traducciones de un original hebreo, y la Biblia se escribió en hebreo. Ese era el argumento, que fue válido hasta el siglo XX, entre comillas. En 1945 se encuentran los famosos rollos del Mar Muerto, los famosos escritos de Qumran, que es un hallazgo de 900 manuscritos, o 900 obras, digamos, escondidos en cuevas en el desierto de Judea. Y entre las obras hay obras bíblicas, obras de comentarios bíblicos y obras que son propias del grupo que escribió estos textos. Y encontramos testimonio de todos los libros de la Biblia excepto Esther. Por lo tanto, ahí se cayó el argumento de que los textos deuterocanónicos, estos 7, no eran traducciones de un texto hebreo. Porque encontramos testigo ya material de, insisto, de todos los libros de la Biblia excepto Esther. Por eso hoy día, incluso los hermanos protestantes en sus Biblias ponen estos 7 libros aparte al final.
Y esto indica, la arqueología indica, que la Iglesia Católica tenía la razón. Eran traducciones hebreas, o sea, traducciones griegas de textos hebreos. Bien, vamos allá. Divide en Antiguo y Nuevo Testamento, obviamente, como ya vimos. Y aquí ¿por qué estoy repitiendo esto? Por la duda de Ignacio. Antiguo Testamento, Pentateuco, históricos, sapienciales y proféticos. Nuevo Testamento, Evangelio y Hechos, cartas paulinas, cartas católicas, Apocalipsis. ¿Notan alguna diferencia en el orden del Antiguo Testamento con el canon hebreo o el canon griego que vimos antes? Que el canon griego también es judío, ¿ah? ¿Notan alguna diferencia en el orden? A ver, Los sapienciales están antes de lo. De hecho, no aparecen, creo, los poéticos. ¿O me están en equivoco? los sapienciales. Ah, ya, Pero perfecto. tiene razón, justamente en la Biblia hebrea tenemos Torá, profetas, escritos. En el canon cristiano tenemos Torá, escritos, profetas. Ese cambio no es casual. El canon cristiano pone los profetas al último porque entendemos que los profetas anuncian la llegada de Jesús. Entonces hace engancho entre el conjunto de textos proféticos y que esa profecía se cumplirá en el Nuevo Testamento. Por eso el cambio de orden. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí o No, no? profe. Ya. Me perdí. Judíos. Judíos ordenan la Biblia así. La ley, los profetas y los sapienciales, para que nos entendamos. Es decir, lo último de la Biblia son los libros de sabiduría. ¿Sí? A ver, los hebreos, según lo que yo había anotado, era la ley, que era el Torá, Nevi'im, los profetas, Ketufim, los otros escritos, ¿o no? Muy O bien. yo anoté mal. Sí, está súper bien. Que yo le puse sapienciales Ya, para que no eso nos es. perdamos. Son los otros escritos. Ah, ya, ya, ahí Los judíos ya son voy muy a prácticos. agregar La aquí ley, los profetas y sapiensales todo lo para. demás. Bueno, y todo lo otro. Ya. El canon cristiano dice la ley, los escritos y los profetas. Ya. ¿Se entendió el cambio al tiro de la palabra? Lo estoy para que entiendas esto. ¿Sí? ¿Se entendió lo segundo? Claro, Ya, los sí, escritos Los cambió el están profetas orden. pasan antes al que los último. profetas. Los profetas pasan al último. Claro. ¿Por Sí. qué pasan al último? Porque la visión cristiana es que los profetas anuncian la llegada de Jesús. Entonces, para hacer el gancho del Antiguo Testamento con el Nuevo, los profetas van al final. Ya. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, Sí. profesor. Ya, Álvaro. Después le vamos a aclarar a Ignacio la duda. Sí, ¿tiene algo que ver esto con que los judíos todavía esperan al Mesías Justamente, y no creen en que ya? justamente. Es exactamente por eso. Ahora, Ignacio, tu duda, ¿por qué se te perdió Sirácida? Porque hay Biblias católicas que siguen el orden hebreo, es decir, la ley, los profetas, los escritos. Y hay otras Biblias católicas que siguen el canon cristiano, la ley, los escritos, los profetas. Y no me preguntes por qué, pero la Biblia de nuestro pueblo se le ocurrió la brillante idea de seguir el canon hebreo. Que ese es uno de los pequeños problemas que tiene esa Biblia. Entonces, claro, por hacérselo artista, uno se pierde entero. ¿Sí? ¿Se fijan que esta cuestión que parece tan técnica, esa misma, es muy buena Biblia, es muy buena Biblia, pero ahí se mandaron un carril que era tan innecesario como separar la carta de Jeremías, por ejemplo, del texto de Baruch. La Biblia de nuestro pueblo tiene 74 libros, o la ¿Qué carta de Biblia Jeremías es está esa aparte. que? La Biblia de nuestro pueblo es una muy buena versión, es una de las que yo recomiendo, de hecho. Ya, y llegamos al gran problema, los textos apócrifos. Objeto de documentales, de películas, de gente que vende libros como loco. Y si se fijan, no sé si alcanzan a leer en esa página que les tengo puesta ahí, dice
Esto está en griego, así que es como fácil de leer entre comillas. Dice kata, leen kata, ¿no? ¿Sí? Al medio, la letra grande. Kata. Después leen algo así como Johanen, ¿sí? Y abajo hay una especie Se ve de muy N, poco. ¿sí? Una N, sí, una N grande. Y abajo dice apócrifón, ¿sí? Obviamente no está en castellano, pues estoy haciendo el paralelo. Kata Johanen en apócrifón, que significa el apócrifo según San Juan, según Juan. ¿Qué quiero demostrar con esta página? Que estos textos son apócrifos no porque la iglesia los haya marginado y haya dicho estos textos son apócrifos, sino que porque los mismos autores los llamaban apócrifos. ¿Ya? Para empezar. Bueno, ¿qué significa apócrifo? Significa escondido, oculto. ¿Sí? Ahora, y por eso la gente que no cacha nada dice, claro, estos textos están escondidos en una bodega del Vaticano y el Papa se niega a abrirlos y a mostrarlos porque y traen una verdad oculta que va a desestabilizar la iglesia, como se hablaba hace unos años del famoso Evangelio de Judas, que salió y que iba más o menos a remecer los cimientos de la iglesia. Hoy día nadie se acuerda del famoso Evangelio de Judas. Eh, son apócrifos porque, ahora, son escondidos no porque estuvieran escondidos, sino que porque los autores del texto lo presentan como una obra perdida de un personaje y que ahora ha sido encontrada en el ahora del autor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el autor, por ejemplo, en el siglo segundo, presenta su texto diciendo, este es el Evangelio perdido de Santiago, que ahora ha sido encontrado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y este Evangelio perdido de Santiago, estoy inventando el nombre, trae la verdadera enseñanza de Jesús. Una enseñanza oculta que Jesús transmitió solo a Santiago y que Santiago lo transmite a la comunidad que publica el documento. O sea, en el fondo refleja las ideas de ese grupo minoritario del movimiento cristiano. ¿Sí? En Biblia se llama apócrifos a los libros que no fueron incluidos en el canon. ¿Sí? Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque los hermanos evangélicos llaman a nuestros deuterocanónicos apócrifos. Y a los que nosotros llamamos apócrifos, los llaman pseudoepigráficos. Por lo tanto, si yo estoy discutiendo con un pastor y me habla de los apócrifos, tengo que preguntarle de qué me está hablando. Porque lo que nosotros llamamos deuterocanónicos, ellos lo llaman apócrifos. Y que lo que nosotros llamamos apócrifos, lo llaman pseudoepigráficos. Es decir, bajo un autor ficticio. Eso es lo que quiere decir pseudoepigráfico. Ya. Son escritos generalmente posteriores a la época bíblica. Álvaro. Sí, sí, disculpen, no entiendo cuáles son o a qué se refiere con los deutocanónicos. Deuterocanónicos, estos 7 que no están incluidos en la Biblia protestante. No, pero los nuestros, ¿cuáles son los nuestros? Porque Los esos 7 están incluidos en nuestra, sí, ¿cuáles son los en 7? nuestra 7? Biblia. ¿Mm? Sí, esos son, siempre se me olvidan. Tobit, Esther, Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, que está agregando alguien, Sabiduría y se me olvidó uno. Siempre se me olvidan. Pero Ahí está. Tobit, entiendo, Judith, Esther, 1 y 2 Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y Daniel. Ahora, perfecto, Daniel gracias. y Esther son algunas partes, por eso solo se cuentan 7. ¿Sí? De nuevo, Tobit, Judith, 1 y 2 Macabeos, Eclesiástico, Baruch y partes de Esther y de Daniel. Esos son los 7. Perdón, no los nombré, disculpen, tenían razón.
Ahora, es curioso que esté eclesiástico entre los deuterocanónicos, porque el mismo prólogo dice que está traducido del hebreo, como acabamos de leer. Pero ¿por qué no lo incluyeron los protestantes? Muy simple, porque era muy usado en la Iglesia Católica. Entonces, para hacer la diferencia, no lo incluyeron. Ya. Son en general posteriores a la época bíblica. Digo en general porque en algunos hay alguna duda de que incluso podían ser contemporáneos a el siglo I, digamos, el periodo en que se escribe la Biblia. Los autores reales del libro lo atribuyen a un autor célebre del pasado, un profeta, un apóstol, diciendo que en realidad ese libro había estado oculto, apócrifo, y fue descubierto en el hoy de los autores que lo publican. ¿Ya? Ahora, presentan en el fondo la visión de un grupo cristiano particular. Y en ese sentido son muy útiles, pero no son palabra de Dios, ni es para seguir la vida, guiarse con estos textos. Pero sí son muy útiles porque nos ayuda a entender el cristianismo primitivo, digamos, el primer siglo del cristianismo, y cómo había también diferentes tendencias. Ahora siempre son tendencias minoritarias, ¿eh? Ya. Particularmente los grupos gnósticos, sobre todo los de Nag Hammadi que se encontraron en Egipto, que son grupos que pensaban, voy a decirlo muy rápido porque ya me di cuenta que se me pasó la hora, son grupos que creían que éramos una especie de chispa divina, que por alguna razón nos habíamos encarnado y que teníamos que volver a ser, salir del cuerpo, que el cuerpo era malo, la materialidad estaba corrompida, para volver a unirnos con Dios porque Él era nuestra esencia. Entonces, solo algunos iniciados tenían ese conocimiento, por eso se llama gnosis, gnóstico, conocimiento. Y ese conocimiento era el que te salvaba. Y los que no tenían ese conocimiento eran como cristianos de segunda categoría, era como el perraje, digamos, que no. Entonces era como una especie de élite, ¿ya? Ahora, algunos son muy, muy fantasiosos y otros distorsionan el mensaje cristiano. Por ejemplo, el famoso ejemplo que se pone 20.000 veces, que es del niño Jesús, por ejemplo, aparece haciendo pajaritos de barro y luego los sopla y los pajaritos salen volando. Ese tipo de cosas se cuentan en los evangelios apócrifos para rellenar un poco el vacío de la infancia de Jesús, que no lo tenemos. Entonces estos van inventando un poco cómo sería. Y contienen datos que han pasado a la tradición cristiana, a la liturgia sobre todo, que no conocemos por otra fuente. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María. Ana y Joaquín Ana y no están, Joaquín. muy bien, no están en los evangelios, están en los apócrifos. Que los reyes magos se llamaban eran tres y se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Gaspar de Muy bien. Baltasar. También están en los apócrifos. El nombre del buen ladrón, Dimas. El nombre del soldado que atraviesa con una lanza el cuerpo de Jesús, Longinos. Todo eso está en los Ah, apócrifos. El No en tránsito de San la Biblia. José. ¿Perdón? ¿ah? El tránsito de San José. También está ahí. ¿Para qué sirven? Nos permiten conocer mejor el cristianismo primitivo. Y de hecho yo les quiero mostrar, yo no me veo aquí, así que no sé si lo estoy mostrando bien. ¿Se ve o no? Estoy mostrando un libro verde. No. ¿Sí? ¿No me ven? Sí, sí se ve, profe. Ya, ahí Sí. está. Nuevo Bueno, Yo todavía Evangelio. estoy con los libros. Ya, voy a dejar de compartir para verme y para ver si lo estoy mostrando bien. Porque hasta ahí llegamos aquí. Ahí paró, ahí paró. Ahí se ve. No sé si lo ven en opuesto o no en opuesto. Ya, esta es una edición de los Evangelios Apócrifos. Mira, es bien gruesecito, ¿eh? Si se fijan. Es bien gruesecito. Ahora, esta edición es de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una biblioteca que usted va a tener que conocer y se va a hacer amigo, amiga, créame, de esa biblioteca porque es como la típica que saca todos los libros relacionados con la fe, la iglesia. Es una editorial española. ¿Sí? Fijo que se va a pillar con un libro de la BAC en algún momento de su vida y se va a acordar de mí. Bueno, esta biblioteca hipercatólica tiene una edición publicada de los Evangelios Apócrifos. O sea, ¿de qué ocultamiento me están hablando si la misma Iglesia Católica edita los Evangelios apócrifos?
Y de hecho, la universidad, no es que esté haciendo publicidad, pero tiene un diplomado en estudios bíblicos, que es muy, muy interesante. Yo lo tomé hace muchos años. Y uno de los ramos que tuvimos en la Universidad Católica, o sea, nada más católico que eso, fue precisamente Evangelios Apócrifos. Es decir, se estudian. Se estudian en un contexto católico. Entonces, no es una cuestión extraña que la tengamos oculta, que le digamos usted no los lea porque le va a hacer mal. No, tiene que entender que estos textos son útiles para entender el cristianismo primitivo, que no son palabra de Dios y que en algunas cosas contradicen la visión de la fe cristiana, porque sobre todo la Iglesia no puede garantizar que estos textos descienden de los apóstoles, pero que son útiles, son útiles. Si yo lo he estudiado, ahí si se fijan está marcadito ahí, ahí está, para que vean que lo estudié. Profesor, ¿de qué editorial era? Disculpe. Biblioteca de Autores Cristianos, la famosa BAC, que se la va a pillar 20.000 veces en su vida profesional. ¿Sí? Profesor, La oficial. Es como la editorial jurídica de Chile para el tema de la teología. Preguntas, comentarios de los minutitos que nos quedan para darle el descanso correspondiente. profesor, Duda. ¿habría que hacer habría que hacer una salvación con respecto a los apócrifos del Antiguo Testamento? ¿En qué sentido? ¿Una salvedad, dice usted? Una salvedad, porque claro, en los apócrifos del Antiguo Testamento, sí, los judíos evidentemente le dan un valor y lo utilizan también en su enseñanza, porque si bien es cierto, no fueron incluidos en el canon, pero sí tienen un comentario teológico que sirve, en contraposición, por ejemplo, a los apócrifos cristianos. Sí y no. Sí y ¿Ya? no, porque son literatura, obviamente que se valora, pero no es normativa. Es decir, Claro, ningún pero judío debería guiarse por lo que dicen los apócrifos. no, no, claro, pero traen comentarios teológicos más explicativos que ayudan más que, o sea, me ayudaría, de hecho, ellos mismos reconocen que de cierta manera se les coló igual el libro de Daniel, por ejemplo. Eh, Claro, pero si tú le en- preguntaras a un judío, lo que te diría es, mira, entre perder el tiempo con eso, estudia el Talmud, porque ahí está todos los comentarios que necesitas saber para entender bien la Torá, digamos, el Pentateuco. Sí, son libros de ah, instrucción, sí, así como tú puedes leer, por ejemplo, no sé, el libro de la monjita no sé cuánto, del curita no sé qué, que escribe espiritualidad y que es muy bueno, ya, es como eso para los judíos. Son literatura religiosa que te puede servir para la vida, pero no son normativos ni entran en la red de documentos normativos que tiene el mundo judío, porque eso está en el Talmud, que el Talmud, para los que claro, no sepan, es un comentario que tiene una aplicación legal y espiritual del Pentateuco. Y son como 8 tomos, una cuestión gigantesca. Pero no nos vamos a meter ahí porque eso claro, ya es otro cuento. Pero sí, tiene razón en ese sentido, en que son literatura claro, religiosa, porque, claro, pero no en el pero sentido que sean no, pero un católico no recomendaría leer el Evangelio de la infancia, por ejemplo, para su formación espiritual. es que es lo mismo. O sea, algún elemento va a encontrar ahí. Lo que pasa es que como el canon judío se define en torno al siglo I, toda la literatura anterior es y no es bíblica, digamos, para los judíos. Es y no es bíblica. De hecho, en Qumran, por ejemplo, se han encontrado un montón de textos y obras de espiritualidad que no conocíamos, que tampoco estaban en las ediciones de los apócrifos del Antiguo Testamento. Ahora, yo le doy razón en un detalle, ¿ah? No me quiero meter tan en fino porque nos vamos a enredar solo aquí, pero técnicamente el concepto de apócrifo es nuestro, no judío. Entonces en eso tiene toda la razón. Los judíos nos dicen, no, estos son apócrifos del Antiguo Testamento. Para empezar, no tienen concepto de Antiguo Testamento. Para los judíos, la palabra de Dios va como en graduación. Lo que sí es, sin dudar, palabra de Dios y literalmente dictada por Dios es el Pentateuco. Claro, porque los saduceos tampoco creían en todos los escritos. Claro. Entonces, y los profetas, como hablan de parte de Dios, ayudan a interpretar el Pentateuco, la Torá. Y los escritos de que están en la Biblia son textos de lectura espiritual que te pueden servir. O sea, Perfecto. el grado de intensidad de la presencia de la palabra de Dios por un judío en los escritos, lo que nosotros llamamos sapienciales, poéticos, es mucho menor que los profetas, y los profetas es mucho menor que la Torá. Entonces, en esa degradación, luego de los escritos,
viene toda la otra literatura espiritual que también la puedes ocupar, pero siempre en referencia a la Torá. ¿Sí? Eso hoy día estoy hablando. Otra cosa es la época de Jesús, que también ahí podríamos un curso entero para eso. Álvaro. Claro. Pero interesante, ¿eh? Es muy entretenido. ¿Sí? Álvaro. Sí, sí. Y una pregunta. Delante una colega leyó el libro de Isaías para poder entender un poco cuál era la intención y de dónde venían los contenidos, ¿cierto? Hebreo, en fin. Y mencionó en un momento dado, dijo, mi tatarabuelo, mi abuelo Jesús. Entonces dije, Jesús, ¿cómo si estamos hablando del Antiguo Testamento? Mi pregunta es, antes de Jesucristo, ¿existía el nombre Jesús, la palabra Jesús? Sí. Y de hecho Jesús es uno de los nombres más comunes en la época de Jesús. Bueno, entre paréntesis, por eso a Jesús lo llamaban Jesús de Nazaret, po, porque era un nombre súper común. De hecho, el nombre de Barrabás, no me pregunten en qué evangelio, pero el de Barrabás, el que lo hacen elegir, también se llama Jesús Barrabás. Nombres muy comunes en la época: Jesús, María, José, tremendamente comunes. ¿Sí? Jacobo, Jacob, lo que nosotros entendemos por Santiago, también súper común. O sea, los nombres típicos de la historia judía. De hecho, Jesús es la versión aramea de Josué, el sucesor de Moisés. O sea, es como que tú le pongas a tu familia Bernardo, José Miguel, Javiera y Manuel. O sea, este tipo ama la historia de Chile, digo. ¿Sí? Acá es lo mismo. Los nombres de los grandes héroes de la historia de Israel eran muy comunes. Jacobo, José, Jesús, Josué, Miriam, la hermana de Moisés, etcétera. Entonces, claro, Jesús, ¿qué es Jesús? Digamos, todos los Jesús posibles. De hecho, Simón también era muy común. Entonces, Dentro de los apóstoles, de hecho, el nombre entonces Judas. se entiende. Judas, claro, que viene de Judá, ¿no? Del patriarca. Álvaro. Entonces se entiende que los nombres se usaban también porque tenían una tradición y un significado, me imagino. Si Jesús viene de Josué y Josué fue después de Moisés, tenía un peso importante ese nombre. Exacto, exacto. Pero era muy, muy común. Por eso se usaba el hijo de, ¿sí? Santiago, hijo de Alfeo, para identificar cuál Santiago. Jaime, a propósito de nombres bíblicos, Jaime, que es la Ya, versión no, castellana yo de quiero Jacob. preguntar qué tarea nos va a quedar para el próximo sábado. Ninguna, Ya, ninguna. Yo, a más tardar el lunes, voy a revisar, porque como digo, tengo esto de que te suban todo el curso anterior, en realidad, más que útil es un cacho, porque en vez de subir yo todo el material, tengo que revisar qué material está ahí. Eh, lo que sí les voy a subir son los 2 trabajos que tienen que hacer para este curso. ¿Sí? O sea, ya el lunes está eso. Tiene las 3 semanas para hacer los 2 trabajos. Y vamos a dejar alguna clase, algún espacio de clase para las dudas, obviamente, no hay ningún problema que haya con respecto a eso. Si me lo quieren enviar antes, profe, me lo envían a mi correo, digamos, le envío el trabajo a su correo para que le pegue una miradita antes de subirlo a Eva, ni un problema, pero ni un problema. Porque yo soy de la perspectiva que, ahí va a sonar súper quebrado, pero en realidad es más simple, de que la pega el profe es trabajar con los alumnos. O sea,